Continuamos, queridos hermanitos, desarrollando este tema tan hermoso que, como ya les dije en el primer bloque, el Espíritu Santo tiene que ver muchísimo, porque este movimiento cursillo de cristiandad que se ha establecido ya en el mundo entero tiene una fecha importante aquí en el Callao. Así es que, viendo este tema y cómo también el Espíritu Santo ha llegado a través de este movimiento, tenemos la alegría de tener al Padre Juan Pedro Bayona Eche, asesor espiritual. Bienvenido, mi querido Padre, a este programa Un Corazón que Escuche, sabiendo que usted dirige espiritualmente este movimiento tan hermoso de cursillo de cristiandad. ¿Qué nos podría decir usted sobre este movimiento en el Callao? De todo, buenos días, Padre Javier, ¿no? Es una experiencia muy grande, muy bonita la que Dios nos ha regalado. En pocas líneas, participé de un cursillo de cristiandad en el año 95, en el mes de junio, cuando todavía pues, no era sacerdote, no tenía ni intención de ser sacerdote, y Dios a través de un cursillo me regala el sentido de qué tengo que hacer con mi vida. Qué bien. ¿No? Yo parto de la experiencia de la vocación a partir de un cursillo de cristiandad. Qué bueno. Vivo la experiencia del cursillo del año 95, comienzo el discernimiento vocacional y tengo el tiempo en el Seminario Corazón de Cristo, en el Callao, de formación, y saliendo nomás del seminario en las órdenes, el señor obispo, Monseñor Miguel Irizar, y ahora Monseñor José Luis, lo ha ratificado, acompaño el movimiento como asesor espiritual. Ahora, esta experiencia ya que usted se ha formado también ahí, sale de allí, a usted le tiene que haber tocado el corazón y saber que es el Espíritu Santo el que está llevando este movimiento, porque si da esos frutos sacerdotales, bendito sea el cielo, el Señor está de por medio, ¿no? ¿Cómo podría usted decirnos la bondad de Dios a través de este movimiento? No solamente porque usted ha salido de sacerdote, sino también en todas las demás funciones que realiza. Como persona, uno cuando llega a la experiencia de cursillo, sabe y siente la necesidad de sentirse amado. Quiere sentir el amor, ¿no? Que no lo encuentra o que lo encuentra muy distorsionado afuera. Cuando uno llega a la experiencia de cursillo se da cuenta de que más que amar a Dios, hay que dejar que Dios nos ame. Que sea Él el que tome la iniciativa en nosotros, y a partir de ahí comienza todo un proceso muy bonito y muy interesante en la vida de cada uno. Como asesor del movimiento, acompaño naturalmente los 3 días de cursillo, convivo con ellos en todos los momentos de los cursillos de cristiandad, y a partir de ahí se comienza una relación de amistad con cada uno de ellos, que ya nos lleva a partir de la amistad a llevar una relación espiritual con Dios, a llevar una relación humana, una relación de amigos, una relación de familia dentro del movimiento de cursillo de cristiandad. Claro, mire, aquí hay una cosa bonita, ¿no? Porque usted ha experimentado el movimiento, primero siendo un laico. Sí. Y, o sea, esa es una sensación distinta, o sea, una experiencia personal distinta. Y ahora usted está ejerciendo un apostolado singular que es el ministerio sacerdotal en este movimiento. Entonces, por un lado, como laico usted ha tenido una experiencia, ahora la tiene como sacerdote, dentro del mismo grupo donde el Espíritu Santo le tocó, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál ve la diferencia entre lo que experimenta el laico y lo que ahora usted aporta como sacerdote? Como laico, tener un grupo de amigos. Ajá. Rodearse de un grupo de amigos que sabes tú que no te van a defraudar, que están siempre allí, que te ayudan en la fe, que te acompañan en la vida cristiana. Sabes que te reúnes con personas que constantemente se sienten preocupados por ti, como laico. Como asesor del movimiento, ya pasando el tiempo de la formación y ya estando en el movimiento, incluso como seminarista, ¿no? Saber la gran responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos de acompañar a esta gente espiritualmente, Claro, ¿no? claro. De conocer más allá, trasciendes mucho un tanto la parte laical, ¿no? Que como personas Claro. podemos confiarnos muchas cosas entre amigos, pero qué bonito es tener estas mismas personas que abren la total dimensión de su ser a Dios y conocer sus frustraciones, sus alegrías, sus engaños, sus propuestas hacia la vida, y ser parte de ese acompañamiento, ¿no? Es tomarlos a partir de una experiencia de cursillo, sin sacarlos de su lugar de donde vienen, y acompañarlos en el impulso de encontrar a Dios a través
de lo cotidiano de la vida, de su vida Ahora, normal. la tarea, por supuesto, es bastante fuerte, Sí. ¿no? Porque son bastantes laicos. Y ahora, los laicos son dóciles para dejarse guiar porque ven no solamente al sacerdote, sino que es fruto del grupo mismo, ¿no? Entonces son Sí. dóciles para dejarse llevar por la palabra del Señor. Ahora, pero me imagino que en su tarea ya como ministro, como sacerdote, se encontrará también con algunas reticencias, con algunos frenos que encuentra. ¿Cuáles son las dificultades principales con las que llegan los miembros del Cursillo de Cristiandad y cómo se ve ese cambio, cómo se ve ese aporte del Espíritu en este movimiento? Te podría hablar de dos cosas muy, muy importantes y centrales que yo veo en todos estos años que he estado en los cursillos. Lo primero es que tienen un gran resentimiento de Dios. Ajá. O sea, los que llegan a cursillo viven la vida pensando de que ellos son los que tienen que vivirla, que sufrirla, que conseguir todo para poder estar en este mundo, ¿no? Llegan con un gran resentimiento de Dios, sea porque les fue mal en el matrimonio, sea porque se pelearon, inclusive muchos llegan a cursillos teniendo una mala imagen del sacerdocio, ¿no? Sacerdotes que los han dejado de lado, que no los han ayudado, que no los han acompañado, que en sus momentos más difíciles acuden al sacerdocio y no encuentran allí el lugar que ellos esperan, ¿no? Un lugar donde pueden encontrar a Dios, ¿no? Lo segundo es que se olvidan de Dios, y lo otro es que tienen, ellos mismos se sienten ya en la frustración de no poder seguir hacia adelante. Esto no tienen un lugar que los acompañe. Y en el cursillo encuentran que la iglesia existe, que hay un grupo de cristianos que apuestan como él a vivir como Dios y que a partir de la experiencia, ¿no?, sienten que el camino que les toca vivir hacia Dios ya es en compañía. Son con personas como ellos, ¿no?, que también han pasado lo mismo, que también han sufrido lo mismo y que tienen las mismas aspiraciones que ellos. Y ya en compañía comienza un proceso de amistad, de alegría, de llevarnos. O sea, ya es un conjunto, una familia que nos dirigimos juntos a Dios. Sí, esto es importante resaltarlo porque, como decíamos fuera de cámaras, cuando se escucha movimiento de cursillo de cristiandad, se puede pensar porque se trata de un cursito que se da, no como hay tantos cursos que se dan, un seminario aquí, seminario allá, por todos lados se pone, que son cosas buenas, ¿no? O sea, no se debe dejar de hacer eso. Pero entonces a veces la gente tiene esa imagen, ¿no?, que dice, bueno, será un cursito más. Más si tienen ya resentimientos, si tienen angustias, han sido golpeados por la vida, en fin. Y un cursito más, ¿qué me va a hacer? Pues no. Entonces es bueno que sepan que este movimiento no es un cursito más, ¿no?, sino se trata de ese grupo que va a permanecer siempre con ellos. Sí. Y la prueba está, por ejemplo, en el caso de usted, ¿no? Entra como laico, sigue como sacerdote y bueno, hasta cuando ya Dios mediante el Señor dirá, ¿no? Mire, es importante ahora resaltar un poquito, como dije al principio en el primer bloque, el Espíritu Santo es el que está detrás. Definitivamente. ¿No? Él es el que está moviendo esto, no se trata, repito, de un movimentito más, sino que Dios ha actuado en la historia. Algo ha pasado, ya conversaré ya un poquito más con el coordinador sobre esto para que me detalle los datos históricos, pero ¿cómo ve usted que el carisma en sí, que Dios inspira al fundador de este movimiento, que podríamos decirme rápidamente, y ya después, repito, conversaré un poco más, hoy día aterriza ante nuestra realidad? ¿Cómo, en qué circunstancias nace y cómo hoy tiene sustento, ¿no? Usted me decía fuera de cámara, cómo nace en una realidad esto, y aquí en el Callao también se da esta realidad y vamos a ver un poquito más el aniversario. Cuénteme un poquito. Sí, estamos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el tiempo de la Guerra Civil Española, en donde el hombre pues se ve muy despojado de todo. Se ve despojado de su Dios, se ve despojado materialmente, territorialmente, una falta de identidad hacia sí mismos, ¿no? Estamos en ese ambiente y allí un hombre, una persona, Eduardo Bonín Aguiló, ¿no?, que es el que comienza y funda todo lo que hoy podemos darle gracias en esta obra de Cursillo de Cristiandad, ¿no?, se da cuenta de todo esto. Un laico. Un laico, ¿no? Un laico que ve y se preocupa de esto precisamente, cómo estas personas comienzan a perder el sentido de Dios,
Él también, a partir de lo que ya existía en ese tiempo, la Acción Católica, que fue invitado a participar en uno de los encuentros de la Acción Católica, ¿no? Toma parte de lo que significa la Acción Católica en los retiros que se hacían, los cursillos de la Acción Católica, que preparaban una peregrinación a Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, a partir de ahí toma la metodología, toma algo y le impregna un estudio que él realizó que se llama Estudio del Ambiente, ¿no? Lo impregna de todo eso y forma un método, crea un método, ¿no? Lo de la Acción Católica iba referido principalmente a la peregrinación de Santiago. Lo de los cursillos de cristiandad que comienza Eduardo Bonín estaban destinados para peregrinar hacia la vida, ¿no? Tener un sentido, no terminar mi peregrinación en Santiago y ahí terminó todo. Él se preguntaba, ¿y de Santiago, a partir de Santiago qué? ¿No? Vamos hacia la vida, tendemos hacia la vida, ¿no? Aquí en el Callao, ya el cursillo se expandió, ¿no? A partir de Mallorca, España, estamos hablando del año 1944, que comenzó la primera experiencia de los cursillos, ¿no? Se extendió por el mundo, llega al Callao en el año 1968, ¿no? Que llega primero en el Perú, somos la tercera diócesis que recibe los cursillos de cristiandad en ese año. Recibe, y había una situación muy interesante, la diócesis del Callao todavía no se había iniciado, ¿no? Todavía no sucedía. En Lima estaban preparando los cursillos de cristiandad y nosotros en el Callao teníamos un cupo de integrantes que enviábamos del Callao a participar en los cursillos de Lima. Cuando estábamos en ese interín, que teníamos un equipo preparándose, teníamos participantes que iban a ir, sucede, Dios nos bendijo en el mes de mayo con la creación de la diócesis del Callao, ¿no? Y ya dada la creación de la diócesis del Callao, nos hicimos una pregunta en el Callao, ¿no? Los dirigentes de aquel tiempo, claro, ¿no? Ahora que ya somos diócesis, ¿por qué no empezar los cursillos en el Callao? Qué bien. Porque ya tenemos un equipo que se está preparando, estaba en Lima, ya tenemos candidatos que van a participar de ese cursillo de cristiandad en Lima. Entonces, en una conversación con el cursillo de cristiandad de Lima se resolvió desmembrarnos, tanto en el equipo como en los participantes, y comenzar la primera experiencia de los cursillos de cristiandad. La diócesis se erigió en mayo y los cursillos de cristiandad se dan el 1 de noviembre del año 1968, ¿no? Cabe mencionar que Monseñor Picher, que fue el primer obispo del Callao, entra en la primera experiencia de los cursillos de cristiandad. Él acompañó a los cursillos en el primer cursillo del Callao. Qué bien. Mire, en el primer bloque estábamos hablando cómo la diferencia entre cristianismo y cristiandad, ¿no? El cristianismo es esta parte personal que Cristo quiere, que sea sincera del corazón, y la cristiandad es que de corazón quiere a Cristo, hace aterrizar en la sociedad esa fe, la impregna. Y usted acaba de mencionar que el fundador lo que busca es eso, ¿no? Que no solamente es camino a Compostela, sino camino a la vida. Que eso ya camino a la vida significa pues insertar esta fe en su vida personal, en la vida de todos, porque no son uno solo, son un montón. ¿Cómo puede usted ver que a lo largo de este tiempo los miembros del Cursillo de Cristiandad de verdad se han insertado en nuestra sociedad? Por ejemplo, puede haber cursillistas, se llaman ustedes, ¿no es cierto? Cursillistas, por ejemplo, en el campo del arte, que se vea que son cristianos, ¿no? que Cristo ha calado en su vida, en el campo de la medicina, en el campo de la política, en fin, en todos los campos que tiene que haber algún cursillista allí, ¿no? Que esté trabajando. ¿Cómo puede ver usted que de verdad se ha insertado en la vida estos cristianos? Me ayuda bastante la dirección espiritual que hago con muchos de ellos, ¿no? Gran parte de gente que ha vivido la experiencia de los cursillos, ¿no? Es en la dirección espiritual y en el acompañamiento de la amistad donde he podido darme cuenta que no solamente han vivido la experiencia de los cursillos, sino que han entendido lo que Dios quiere de ellos en la vida, ¿no? Entonces, cuando salgo y los visito, me los encuentro, en el Callao te hablo específicamente, pues tenemos, gracias a Dios, gente que ha vivido cursillo de cristiandad, por ejemplo, en la Municipalidad del Callao, ¿no? Está en la Municipalidad de Bellavista, en
prácticamente las municipalidades de los distritos del Callao también hay gente que ha hecho cursillos, pero no solamente en las municipalidades, Claro. ¿no? Están en el Hospital Carrión, Ajá. en el Hospital San Juan, en el Sabogal, ¿no? Incluso se han formado grupos, ¿no? Dentro de estos lugares que, sin ser un grupo formal o institucional dentro del lugar, desde sus propios lugares, ya sea como médico, como enfermera, como ayudante, el que hace pues la labor de conserjería, de limpiar, de la limpieza, desde sus propias labores, ¿no? Ejercen ese dinamismo de hacer, o sea, proclamar a Cristo desde la vida que lleva. Qué bien. Una vida ordenada, una vida de sinceridad, una vida pues de todo lo que va aprendiendo cuando nos reunimos nosotros. Claro, de eso se trata, ¿no? De ver entonces que ha dado frutos, que no es una cosa que estamos hablando de teoría, que algún día será, no. Y hay personas en este momento que se han insertado en la sociedad y están haciendo que de esa sociedad se viva la fe, se vive el que... Pero lo que tendríamos que hacer ahora es una gran difusión precisamente de este tipo de movimientos inspirados por Dios, porque hay que decir, porque a mí me podrían decir, ¿no? Entonces, si es así, si verdaderamente hay tanta gente y están por todos lados, ¿por qué la sociedad está como está? Pues me pueden decir, ¿no? Pues que hay que ser honestos y decir que sí, el diablo se infiltró en todas las instituciones de la iglesia. Hay que ser muy astutos con el diablo. Claro, y el Papa Pablo VI lo dijo, ¿no? El humo de Satanás se ha infiltrado en por la grieta de la iglesia. Entonces, ha habido un tiempo en el cual las instituciones y el movimiento Custodio de Cristiandad no es exento de esta realidad, en que en vez de ejercer la función que tenían que ejercer, no lo hicieron. Pero ahora, usted me mencionó fuera de cámaras algo muy hermoso, que hay un llamado a volver a las fuentes, volver a los fundadores. Eso significa que se dan cuenta que han estado trabajando, no como el fundador dijo, se habían descaminado, y ahora están volviendo al fundador, ¿no? Cuénteme un poquito sobre eso. A partir de un llamado que hizo el Papa Juan Pablo II, ¿no? Su Santidad el Santo Juan Pablo II, ¿no? En un encuentro, el primer encuentro que tuvo con los movimientos y carismas en Roma, ¿no? Invitó, porque ya dentro de la iglesia también lo venía haciendo, nos invitó a regresar a las fuentes. Qué bien. Él decía que para ser fieles a lo que Dios quiere de nuestros movimientos, era muy preciso, primero, conocer al fundador, conocer su pensamiento y aplicarlo en la vida. Qué bien. ¿No? Entonces, a partir de eso, en el Callao, como en varias diócesis del Perú, donde están los cursillos de cristiandad, comenzó un proceso de reflexión, ¿no? Si lo que nosotros habíamos recibido en el Perú realmente eran los genuinos cursillos de cristiandad, ¿no? Y una cosa nos dimos cuenta, que ha sucedido y sucede en el movimiento y creo en muchos carismas a nivel mundial, ¿no? Que habíamos recibido los cursillos un tanto tergiversados. O sea, ya en el tiempo nosotros pues pasaron desde el 44 hasta el 67 que llegaron los cursillos al Perú, ¿no? Pasaron muchos años y en ese pasar pues la misma bondad de muchos dirigentes de querer colocarle pues un sello personal al movimiento, inclusive también muchos ministros de la iglesia, muchos sacerdotes que quisieron aplicarle un sentido pastoral al movimiento, nos legaron, recibimos una aplicación, una metodología de cursillo de cristiandad que estaba muy desfasada. Claro, y desfasado o distorsionado, ¿no? Porque también entonces, hay que decir las cosas como son. Han habido intenciones de malograr estas cosas buenas dadas por Dios y se han infiltrado demonios para que no solamente estudio personal, o sea, dejar al lado a Cristo para ponerle lo suyo, ahí está el problema, ¿no? Entonces, en este regreso, retorno a las fuentes, hay toda una corriente dentro del movimiento de cursillo de cristiandad que propagamos eso, ¿no? Qué bien. Propagamos el retorno a las fuentes. Es cierto que todavía dentro del movimiento hay resistencia un poco. Porque a algunos pues les gusta cómo han recibido el cursillo de cristiandad. Claro, claro, ¿no? Pero o sea, que es una buena paliza también a veces, bueno. Entonces, les animamos a mirar otra vez la fuente. En el Callao, claro, sí, lo mejor. En el Callao, en el año 2008, comenzamos este proceso de regresar. Qué bien. Porque nos dimos cuenta que también teníamos en el Callao muchas cosas que veníamos aplicando como cursillos, que no eran los cursillos. Nuestras reuniones de grupo y nuestras ultrellas,
que son las pistas de perseverancia que tiene el cursillo, nos habíamos dado cuenta que tanto la reunión de grupo y la ultrella eran reuniones de grupo y ultrella que no eran las genuinas. Claro. Entonces, ahora hemos intentado, por gracia de Dios, nuestras ultrellas se han formado bien, han crecido en número, en cantidad y en testimonio, y las reuniones de grupo se han extendido en el Callao. Y digo, a mí me asombra ver las reuniones de grupo que hay en el Callao, ¿no? Bastantes reuniones. Es que, y no solamente es por la cantidad, porque la cantidad es una cosa, no es lo más importante, sino la calidad. Sí. Es decir, van a comenzar a ver frutos. Sí. Porque cuando se vuelve a las fuentes, se vuelve a la raíz, es como cualquier plantita, ¿no? Que si uno arranca, como dice Jesús, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Claro. Arrancan la rama, la quieren poner en un lugar donde dará flor un día, pues, pero se morirá después, ¿no? Pero si vuelve a la raíz, se vuelve a la vid, eso va a dar mucho fruto, va a dar mucho fruto. Mi querido padre Pedro, quiero que sepa, usted es Juan Pedro, tiene bien esos nombres que se maneja usted, San Juan y San Pedro. Quiero que sepa que esta es su casa. Le agradezco de corazón su presencia en este programa, un corazón que escuche. Me encantaría, voy a ver otra oportunidad para que nos reunamos de nuevo, pero voy a invitar a otro de su movimiento también para que conversemos en el siguiente bloque. Bien, padre. Le agradezco su bondad. No me queda más que decirle, queridos hermanitos, que ahorita volvemos para el siguiente bloque.